Bueno, José Raúl Mulino nació como todas las personas en su época. Él tiene 64 años, nació en el Hospital José Domingo de Ovaldía, justamente el nombre del segundo presidente de Panamá, de la República de Panamá, que era de David. O sea, José Raúl Mulino nació en David, en el hospital que lleva el nombre de otro davideño, de otro chiricano, y son ellos dos, pues, los que han llegado a la presidencia de la República. José Domingo de Valdía llegó por votos electorales, como se hace en Estados Unidos, no por el voto directo, sino que los votantes eligen los electores, electores calificados, ¿no? Y también de José Raúl Mulino. Si quieres, comenzamos por el canadiense. Totalmente de acuerdo. Creo que para que ¿O prefieres el estemos un chiricano poco... o el canadiense? No, ¿Qué vamos con el prefieres canadiense, primero? vamos con el canadiense. Dos áreas frías, ¿no? Dos áreas frías. Claro, Muy ahora, bien. pero bueno, podemos iniciar con Donald Sutherland, a quien lo vimos más en sus papeles, ¿no? Protagónicos. Creo que uno de los más destacados ha sido el que hizo en esta saga de los Juegos del Hambre, Sí, representando al señor Snow. sí. Bueno, mira, Magdiel, es una historia fascinante la de Donald Sutherland. Él nació en Canadá, en la parte sur de Canadá, ¿cómo se diría? Sur oriental de Canadá, que es arriba arriba de Nueva York, del estado de Nueva York. Y en un lugar que se llama San Juan, Saint John. Saint John, nombre francés. Recordemos, Canadá tuvo tanto colonización inglesa como francesa. Y él nació en una ciudad, hace 88 años, en una ciudad arriba de Nueva York, dentro del territorio canadiense, y que fue originalmente fundada por franceses. Y como muchos canadienses así grandes como él, han hecho su vida en Estados Unidos. Y sobre todo alguien que se metió temprano a la actuación, como Donald Sutherland, y él, bueno, se instaló en Hollywood. Hollywood es como se dice, la meca del cine, es el lugar donde en la historia humana más películas se han hecho, y es como el epicentro de películas para todos los mercados del mundo, y principalmente para el mercado pues grande, que es el mercado norteamericano. Así que él se instaló muy joven allí, y durante más de 50 años, casi 60 años, él fue un actor muy versátil, hizo de todo, hizo comedia, hizo thriller, hizo drama, hizo serie, hizo película, hizo de todo, desde 900 hasta pasando por creo que se llamaban los bandidos de Kelly, y muchas películas. Se calcula que hizo más de 200 películas, ni él mismo sabía cuántas, muchas películas, 200 películas. Y claro, como tú bien decías al inicio, en la saga Los Juegos del Hambre fue que fue más conocido, y era como el papel, un papel como para él, ¿no? Porque no solo lo representaba tan bien, sino que ya nos encontrábamos con un actor que maduro, que ya había conseguido eh, representar los diferentes papeles como actor. Y bueno, tuvo siempre allí en Hollywood, siendo canadiense, y muy famoso. Y hay una cuestión que creo que es importante destacar. Nunca fue nominado para el Oscar, ni siquiera nominado para el Oscar, con lo cual eh, ocurre como autores que nunca le dieron el premio Nobel y se murieron sin el premio Nobel. Y él era una persona que incluso la propia academia que distribuye los Óscares en 1917 le dio, bueno, casi como un premio de consolación, le dio perdón, en 2017, o sea, hace 7 años,
cuando tenía 81 años, le otorgó pues un reconocimiento honorífico por todo su ejercicio y él no perdió el sentido del humor cuando fue a recibir que ese premio lo dan el mismo día que otorgan los premios a las veintitantas categorías que hay allí, ¿no? No sé, veintitantas o 30. Él lo recibió con mucho sentido del humor y dijo que, bueno, estoy aquí para invitarlos a mi funeral. De hecho, así que toda la comunidad cinematográfica y del arte de Hollywood, de Los Ángeles, pues estaba invitada al funeral que fue hace pocos días, porque Donald Sutherland falleció, una persona que hizo historia y que en la última época, pues, como tú bien señalabas, quedó su imagen allí, como el señor Snob quedó marcada en la mente de nosotros en ese extraordinario papel, ese extraordinaria protagonista que hacía en los Juegos del Hambre. Claro, qué interesante. Y tú mencionabas lo bien que le caía ese papel, ¿no? Y la verdad es que lo interpretó muy bien. Es más, para mí, el nombre real debería ser Snow, porque lo supo personificar tan bien que muy poco, por lo menos en lo personal, veo actores de esa talla que nos hagan o nos creen esa imagen y que se nos quede el nombre de lo que personifican y no el nombre del actor. Sí, y bueno, Magdiel, lo que pasa es que, bueno, la vida es de esa manera. Ya cuando se llega bueno, a la edad que él ya estaba interpretando este papel, ya era un actor que había pasado por todas las vicisitudes. Había pasado por películas de acción, películas de drama, de comedia. O sea, y además se trataba pues de un actor que era muy versátil, que bien le ponías un papel de humor a uno, vamos a decir, de un drama, de una tragedia, de acción, de psicológico. O sea, en 200 películas hubo diferentes temperamentos, diferentes formas que él representó allí. Entonces, cuando le toca este papel, ya tienes una persona que ha sido forjada en diferentes personalidades, diferentes caracteres. Así que le cayó, pienso yo, como, como al pelo esta interpretación que está también muy vinculado a todo lo que nosotros estamos viviendo, cuáles son digamos, las creencias, qué es lo que nosotros, aunque es una saga de ficción, tiene que ver mucho con la realidad que tenemos aquí, cómo nosotros nos estamos imaginando, pues, un futuro que no es el que es, porque en realidad en los Juegos del Hambre hay un futuro sombrío, pero que nos pone a pensar frente a todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Así que mi, mi criterio es que era como el papel para la persona a esa edad, con esa experiencia, con ese bagaje, ¿no? Claro, digo, y es una saga muy interesante porque pone en relieve lo que tú mencionabas de las creencias, pero también cosas que van en contra de las creencias como es la misma naturaleza humana, porque Es una correcto. cosa son las creencias y otra cosa es la naturaleza, eh, la personalidad, el carácter, que se van forjando, el carácter particularmente se va forjando con base en las creencias, pero la naturaleza del ser humano a veces va en contra de las mismas creencias y es algo de lo que en sí mismo coloca un poco esta saga muy interesante de los juegos del, del hambre. Sí, es correcto, Magdiel. Claro, claro que sí. Bueno, quería aprovechar para hacer un paréntesis eh, y ahora que hablamos de temas literarios, porque esto es un libro, el sábado se estuvo realizando un evento en el club de lectura que tenemos, Rafael, donde
hablamos un poco de Kafka. Yo sé que no estaba en el libreto, pero ahora que mencionaste el tema literario, pienso que también podría ser bueno aprovechar unos minutitos para referirnos a él. Sí, por supuesto. Kafka, uno de los escritores que se dice que más ha influido en los últimos 100 años en la cultura y también en la literatura, porque él, justamente hablando de dramas, él llegó a desarrollar unos personajes donde están mostrados, o sea, toda la variedad y toda la riqueza de los comportamientos humanos, y muchas veces no los mejores comportamientos, son comportamientos que tienen que ver con los juegos del hambre y que, como acabamos de decir, tienen que ver también, por supuesto, que un punto de partida es las cosas en las que creemos, pero también cómo el ser humano en su, vamos a decir, en su inmensidad, va rebatiendo o va negando esas propias creencias que ha desarrollado pues en toda su historia. Entonces Kafka, él le toca vivir una época muy difícil, muy complicada. Él era checo, le tocó pues la Primera Guerra Mundial. Él escribió en alemán, aunque nació en Praga. Él su literatura pues la escribió en alemán, que era una lengua, era y es una lengua mucho más amplia que la lengua checa. Entonces él consiguió pues expresar allí todas sus preocupaciones como ser humano, su, su el absurdo de cómo nosotros nos comportamos los seres humanos, cómo es la existencia humana y al mismo tiempo no solo los avatares sociales, sino los problemas individuales, en este caso autobiográficos de él, ¿no? Y hay dos obras que son clásicas de Kafka, tiene muchas, por ejemplo, en las cartas hay toda una línea de trabajo de él, cartas de amor, cartas al padre, cartas a diferentes personas que le dirigió. En ese tiempo no había internet, así que las cartas eran manuscritas y, pero las obras, vamos a decir que más han sido leídas, comentadas, una es La Metamorfosis, que es una novela corta, y El Proceso, que ya es una novela mucho más larga. En el caso de La Metamorfosis, que pinta la literatura y el sentir y el pensar de Kafka, se trata pues de cómo nosotros los seres humanos podemos echar al lado a otros seres humanos sin medir consecuencias, cómo hay también algo de desamor en nuestras posiciones, en nuestras actitudes, en las cuestiones que nosotros desarrollamos, y se trata de este joven que un día se convierte en un insecto y ahí arranca la, la novela. Dice García Márquez que cuando él leyó ese inicio de que una persona se convertía en insecto, él pensó, bueno, la literatura permite escribir cualquier cosa y que eso lo inspiró mucho en su obra posterior. Ujú. Y bueno, allí es un escenario muy pequeño donde esta persona se confronta a familiares, a sus padres, a sus hermanos, a todas las personas y poco a poco lo van echando a un lado porque, bueno, cada vez se parece más a un insecto y allí él muere, ¿no? Claro, que Como algunos lo personas, asocian con, bueno, la gran incógnita, ¿no? Porque algunos piensan que puede haber sido una cucaracha, otros dicen un escarabajo, pero no se sí, detalla en ningún momento en Metamorfosis, ¿no? ¿Qué tipo sí. de insecto es? Sí, bueno, puede ser cualquiera de esos insectos. Y, Y lo cierto es como ajá. nosotros, los seres humanos, no tenemos, digamos, la fortaleza para afrontar esas cuestiones. Como una persona que la vemos diferente, inmediatamente la vamos echando a un lado. Ahora, lo otro curioso Por también cual.
que por quería destacar de cualquier cosa, ese, ¿no? Rafael, Sí, era el tema de que la forma en la que lo redacta te deja, es muy ambigua porque no sabes si lo manifiesta de manera literal o metafórica. sí, sí, no, excelente, eso me gusta porque también la mejor literatura es la que no, vamos a decir, que se parece mucho a la realidad. Por mucha ficción que sea, debe parecerse a la realidad, o sea, debe ser creíble, debe tener credibilidad. Y en este caso está ese dilema que tú señalas, pero siempre uno está con la idea de que lo que él está contando pues puede ser real y eso de alguna manera nos toca mucho, nos impresiona, ¿no? Y no nos deja de leerlo. Las veces que yo he leído esa novela, me, no la te- hasta, no estoy tranquilo hasta que no la termino, ¿no? O sea que también él tenía esa capacidad, ¿no? De mantenerlo a uno atento a la obra. La otra obra que también es fundamental es el proceso, que se trata de un juicio por algo que no ocurrió y un juicio que finalmente quien termina enjuiciado es el sistema judicial y el sistema burocrático de donde ocurren las cosas, ¿no? Que debe ser, debe ser Praga. Él fue un abogado y un abogado que fue litigante, pero que poco a poco él sintió que podía aportar más con la literatura que con la propia abogacía. Así que hay mucho de autobiográfico, también no solo en la metamorfosis, también en el proceso. En algunos lugares lo han traducido como el juicio, Mm. pero se trata de este caso también de una persona que un día se depara que lo van a detener porque dice que tiene un caso, pero nunca le leen Nunca, nunca le dicen. los cargos. Pero Nunca sabe. pero queda entre dicho mucho de lo que tú mencionabas, las em, deficiencias que tiene el sistema, esa ridiculez. Bueno, tú mencionabas otra palabra también más temprano, lo Sí, absurdo de muchos procesos también, valga la redundancia. Y mira que lo interesante es que esa obra se publica en 1925, hace casi 100 años, pero la sí, escribe entre 1914 y 1915. sí. Em, no ha cambiado prácticamente el sistema en todo ese tiempo. No ha cambiado y hay prácticas ya en los sistemas judiciales de todas partes. Hay prácticas que son consideradas como correctas, pero ya son incorrectas. Por ejemplo, ese caso o esa situación de que tú no sabes bien de qué te están acusando, no te presentan los cargos, pero además de eso, el sistema está hecho para que existe esa mora. Ahí está, él está planteando también el tema de la mora judicial y también todos los agujeros que tiene el sistema. A mí me causaba mucha gracia porque, por ejemplo, los porteros, los, los, los choferes, las personas que, bueno, ahí no había choferes, ¿no? Pero hoy sí hay choferes. Las personas que llevan los papeles, los mensajeros, etcétera, están más por dentro de los casos que los mismos jueces y conocen todas las intimidades de los casos que no saben los otros. Y muchas veces esas personas le dicen, oye, no te ofusquen, tranquilo, que esto no va a pasar nada. Y finalmente se llamaba Joseph K., él termina muriendo sin que se haya hecho nada en ese juicio, porque no había ni cargos ni nada. Y era una persona también que él no era acusado, era por cuestiones de, él trabajaba en un banco, era un alto ejecutivo de un banco y entonces nunca se probó nada, o sea, nunca hubo, las audiencias eran ridículas y finalmente murió con una denuncia de la que nunca se probó nada y nunca se juzgó nada. Entonces, se dice también que tiene que ver no solo con la experiencia de él como abogado litigante,
sino algunas cuestiones también de tipo autobiográfico. Y como tú dijiste, la obra fue escrita hace 90 años, pero se publicó hace 100 años o 99 años, ¿no? Porque fue en el Sí, sí, no, hace 110 2019. años se escribe. Ajá, Perdón, disculpa, sí, muchas gracias, ajá. muchas gracias. 110 años y se publicó hace 99, casi 100 años. Pero lo irónico es que Y con todo y eso todavía escuchamos quejas del sistema en su burocracia, en sus deficiencias, en las moras judiciales. sí, Estamos hablando de una realidad bastante alejada en el tiempo y en la geografía. Y son las sí. mismas quejas que escuchamos todavía hoy. Y el tema también, por ejemplo, del papeleo. La Claro. cantidad de papeles que se usan y muchas veces son papeles inútiles. Solo que el sistema, la burocracia, los va creando y no tienen ningún sentido. Entonces él plantea todo eso y no lo plantea como un usuario quejoso, lo plantea como siendo una persona que se dedicó a la abogacía, que fue litigante, que estuvo en los tribunales. Era una persona que conocía de aquello que estaba hablando y bueno, fue una gran crítica. Por supuesto que allí también está planteado el tema de la existencia humana, ¿no? Cómo nos comportamos los seres humanos y también todas las, vamos a decir, toda la línea autoritaria que hay para que algunas personas se les haga ver pues el rigor de la ley mientras otras personas se ríen porque no hay tal rigor, ¿no? Entonces, ahí plantea muchas cuestiones de cómo somos la humanidad, cómo nos comportamos, cómo somos tan incoherentes en muchas cosas, cómo los mismos sistemas que hemos fundado para mejorar se terminan convirtiendo en sistemas pues viciados y que en vez de ayudarnos al bienestar nos perjudican. Yo quiero, ¿me escucha, Sí, Magdiel? te escucho, Rafa, claro que sí. Sí, yo quiero mostrar mi satisfacción, mi contento por los colegas de nuestro club de lectura. Ya tenemos 3 años de estar en el aire. Comenzamos, como muchas cosas comenzaron en la época de la pandemia, y hemos sido consistentes. Tú le has dado un apoyo fundamental y todas nuestras, casi todas, yo creo que el 99% de nuestras participaciones, Ujú. que hay que contabilizarla, pero puede ser que tengamos ya más de 50 eh, resultados de lectura. Ellas están en Facebook, en nuestra cuenta, que es Club de Lectura Abierto, y ahora las tenemos también en YouTube. Nuestro club lo bautizamos como Pasajeros en Tránsito, que es la obra más reconocida de poesía de la doctora Elsa Alvarado de Ricord, que en cuyo honor pues nosotros nos reunimos y es un grupo muy, muy bueno, muy interesante. En julio Ujú. vamos a homenajear a Guillermo Sánchez Borbón, una persona que la generación actual, los más jóvenes, lo conocen como periodista, pero que antes de periodista él fue un gran literato, tanto en la parte de novela como de poesía, y llegó a escribir una obra que es una obra fundamental de la literatura panameña, se llama El Ahogado, que está ambientada en Bocas del Toro, de donde era Guillermo Sánchez Borbón, cuyo nombre literario es Tristán Solarte, y está ambientada en Bocas del Toro y es una novela que es muy, muy buena. Nosotros vamos a analizarla en la sesión de julio y, y bueno, para los que estén interesados también, que puedan unirse a nuestro grupo y comiencen a leer ya El Ahogado. Claro, sumamente interesante. Rafael, hace unos días también en la Academia Panameña de la Lengua se desarrolló una lectura continua de esta obra que llevó su buen par de horas, pero muy Sí, interesante su resultado, claro que sí, y enhorabuena por todos los que pudieron participar en esta sí. actividad
muy interesante. Rafael, nos tenemos que ir a un cambio adicional, pero nos queda un perfil. En una semana Sí, exactamente, un lunes, el lunes 1 de julio, se va a correcto. estar dando ya en firme la transferencia del Poder Ejecutivo, bueno, y también Legislativo, y va a tomar la banda presidencial el ahora presidente electo José Raúl Mulino. Y tú, bueno, tenías preparado un perfil sobre quién Sí, es nuestro presidente electo. Y algo que comentábamos fuera, ¿no? Interesante, el segundo presidente chiricano de la historia, ¿no? sí, es correcto. Así es. Vamos a explicarlo allí después Claro que sí. Entonces nos del vamos a menú. este cambio comercial y a la vuelta pues seguimos con la segunda parte de perfiles. Ahora vamos a hablar sobre quién es el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino. Y sigue con nosotros el profesor Rafael Candanedo. Rafael, en una semana vamos a tener gobierno nuevo, presidente nuevo y bueno, esta ocasión le toca a un chiricano tomar las riendas del Ejecutivo. Hablemos un poco acerca del presidente electo José Raúl Mulino. Bueno, José Raúl Mulino nació como todas las personas en su época. Él tiene 64 años. Nació en el Hospital José Domingo de Ovaldía. Justamente el nombre de, del segundo presidente de Panamá, de la República de Panamá, que era de David. O sea, José Raúl Mulino nació en David, en el hospital que lleva el nombre de otro davideño, de otro chiricano, y son ellos dos, pues, los que han llegado a la presidencia de la República. José Domingo de Valdía llegó por votos electorales, como se hace en Estados Unidos, no por el voto directo, sino que los votantes eligen los electores, electores calificados, ¿no? En el caso de Mulino, pues ha llegado con el 34 o va a llegar pues a partir del lunes que viene con el 34% de los votos que obtuvo en las elecciones del 5 de mayo. El que le siguió tuvo 9% menos, que es Ricardo Lombana, que tuvo 25% de los votos. Y el, el presidente Pérez Valladares, que él fue presidente del 94 al 99. Él se crió entre Boquete y David. No obstante, él nació en la capital. Así que por crianza es chiricano también, aunque a diferencia de José Domingo de Valdía y de José Raúl Mulino, que nacieron en David, a diferencia de eso, pues Pérez Valladares nació en la capital. Y es curioso, Magdiel, creo que hay que decirlo, si me permites, que Chiriquí es una de las provincias, pues una provincia muy pujante que ha producido menos presidentes porque, por ejemplo, Coclé es vamos a decir, una provincia de presidentes. Armodio Arias, Arnulfo Arias, los presidentes, los Chiari, eran de Aguadulce, que ahí fue padre e hijo, Roberto Chiari, que ese fue presidente después de Porras, en el 24, del 24 al 28, y el hijo que fue presidente del 60 al 64. Fue el que le tocó romper relaciones con Estados Unidos en 1964. Eso eran de Coclé. Y bueno, otros también. O sea, quizás es la provincia que más ha producido, y bueno, con la capital, ¿no? La capital es la primera, ¿no? La que más ha producido presidentes. Claro, incluso el Pero bueno, vicepresidente actual es de Coclé, penonomeño. sí, el vicepresidente actual es penonomeño, es cierto. Y te decía que, bueno, él nació en David y se crió en David, hizo aunque sus padres eran de la Concepción, Bugaba, él se crió en David y la escuela secundaria la hizo en un colegio que ya no existe, que se llama San Vicente de Paúl y que popularmente las personas le decían los Paulinos. Hoy ese colegio cambió de denominación, sigue siendo
un colegio regido por sacerdotes católicos y hoy se llama Agustiniano, el Colegio Agustiniano, que es más o menos como el San Agustín de acá de la capital. Pero en la época en que él estudió, había dos colegios, los principales, el Félix Olivares Contreras, que era el público, que de bastante prestigio, ahora ya tiene 100 años, y estaba el San Vicente de Paul. Él tuvo pues la oportunidad de estudiar allí. Posteriormente, eh, siempre fue un muy buen alumno, lo que se dice, siempre tenía buenas calificaciones, se dedicaba a la oratoria desde chico y eh, posteriormente estudió en la Universidad de Santa María la Antigua, estudió Derecho. También en ese tiempo era la Universidad de Panamá, la pública, y la privada, la Universidad Santa María la Antigua, que se creó en el 65. Bueno, ya le estudió un poquito más adelante, pero el boom de las universidades privadas es ya casi después del retorno de la democracia, Ujú. que ahora hay bastante, hay 40, ¿no? Pero en ese tiempo eran, la privada era la USMA y la Universidad de Panamá, la pública. Así que él estudió allí en la USMA de Derecho y Ciencias Políticas y posteriormente él, bueno, hizo una maestría, un posgrado en Derecho Marítimo y es la especialidad de él y él se ha dedicado bastante a el tema de Derecho Marítimo, que Panamá, pues por su posición geográfica y por su historia, tiene que ver mucho con el derecho marítimo, sobre todo atendiendo a empresas no panameñas, sino empresas de otras partes Claro, y el que tienen que ver abanderamiento y con todo este barcos, tema. Ujú. el tema de las banderas, exactamente. Panamá tiene una de las flotas, en algunas épocas ha sido la flota más grande de, que abandera barcos. También estaba Liberia y por épocas creo que ha sido Liberia, por otras épocas es Panamá, pero van compitiendo allí el abanderamiento, pero al mismo tiempo tienen que ver, por ejemplo, eh, cuestiones que tienen que ver con cuestiones legales se atienden en Panamá, porque Ujú. esos barcos tienen bandera panameña. Así que él se especializó y así otros abogados y empresas de abogados se han especializado en el tema marítimo. Y algo que yo creo que se puede decir que es interesante para la audiencia, que la audiencia sepa que aunque él no tuvo vamos a decir, un papel protagonista en las protestas multitudinarias de finales de los años 80 contra la dictadura militar. Él sí estuvo, fue participante, varias personas han dado testimonio de eso. Y es interesante, Magdiel, porque el papá de él fue gobernador cuando él estaba pequeño, fue gobernador de Chiriquí en la época de los militares. Como 3 años fue gobernador cuando el que manda más era Torrijos, pues Omar Torrijos. Pero José Raúl Mulino, después ya en la época esta que estoy diciendo de las grandes protestas que comenzaron en el 87, eh, ya donde la gente, los panameños decidieron, oye, vamos contra la dictadura militar, él tuvo una participación y hace algunos días hubo un homenaje a la llamada Cruzada Civilista, que estuvo al frente de esas Ujú. protestas. Y ese acto lo presidió donde nació la Cruzada Civilista, que fue allí en Caledonia, en el edificio de la Cámara de Comercio. Allí estuvo el presidente electo como dándole un aval a, a la Cruzada Civilista y una actividad en la que él participó. Algunas personas dicen que él ha expresado que él tiene pues como un compromiso ideológico, un compromiso, bueno, personal también con lo que ocurrió del desmantelamiento del régimen militar y que tuvo que ver en esa época. Así que habrá que ver qué ocurre, ¿no? Ujú. En el futuro. Y
cuando justamente como, bueno, consecuencia de todos esos acontecimientos, cuando después de la invasión surge el gobierno de Guillermo Endara, él fue nominado como vicecanciller, o sea, el segundo de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y allí estuvo por varios años y cuando falleció, ya casi terminando creo que un año antes o un poquito menos, falleció el titular, que era Julio Linares, que era el titular de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces se hizo cargo José Raúl Mulino, o sea que él ya en el gobierno de Endara, o sea, estamos hablando en el año 93, 94 por allá, él ya pues ocupó un cargo importante en ese gobierno y lo más reciente es que él participó desde el día uno como ministro de Gobierno y Justicia del gobierno de Martinelli. Y bueno, le tocó justamente a Mulino dividir ese ministerio que quedó entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno. Ahí le quitaron la parte de justicia, que no sabemos dónde está ahora, ¿no? Quedó de gobierno nada más y allí nombraron una persona en gobierno y él pasó a ser el primer ministro del Ministerio de Seguridad. O sea que yo creo que también es importante todos estos puntos en su historia personal, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, él tuvo que manejar ya bastante el tema de Darién, que en ese tiempo no estaba tan marcado por la, la masiva migración en esa área, sino por todos los delitos y los crímenes, porque es un área que no, como no hay tanta autoridad, no hay tanta población, ahí entraban bandoleros de Colombia a hacer fechoría, que es un área así medio, bueno, muy selvática, pero al mismo tiempo que no tiene tanta seguridad. Entonces, eso siempre ha sido un problema, incluso las guerrillas, tradicionalmente, ese es como su lugar no sé, ¿cómo es que se dice? De un lugar donde descansan, ¿no? Porque está ahí el área frontera, que en algunos lugares no se sabe bien dónde es Panamá y dónde es Colombia, porque es una frontera muy amplia y que en muchos casos no está bien señalizada ni hay la protección necesaria. Bueno, él conoce bastante esa área porque fue el ministro de Seguridad. Y bueno, el caso que fue en el caso de Finmecánica, fue acusado, estuvo detenido varias semanas, estuvo detenido y finalmente ese fue un caso que fue archivado era un caso que llevaba a la Corte Suprema de Justicia y ese caso fue archivado. Bueno, lo cierto es que, bueno, también una de las cosas que se han señalado en la última época es que él era el ministro, creo que en ese tiempo era gobierno cuando ocurrieron todos los incidentes en Changuinola, en San Félix, donde hubo muertos, heridos, también en el caso, bueno, era el que estaba, bueno, uno de los que estaba al frente, vamos a decir, de la policía, que fue la que fue a reprimir, y ahí fueron muchos los del Senafrón. Y también el caso de Colón, que hubo 4 muertos cuando se intentó vender la tierra todo eso en el gobierno de Martinelli, se intentó vender las tierras del, eh, de la zona libre de Colón. Entonces, le ha tocado complicado a José Raúl Mulino y ese es un poco el perfil pues de él. Claro, muy interesante. Y mira, yo quisiera destacar un poco el tema que mencionabas también del hecho de que fuera davideño, porque se ha hecho mucho énfasis, incluso lo dijo, la obra cumbre de su gobierno viene haciendo este tren de David a Panamá. E históricamente, por lo menos en los últimos 100 años, ha habido un desarrollo continuo en el área que bordea la cuenca del canal. Estamos hablando de la ciudad de Panamá y Colón. En torno a eso se ha desarrollado gran parte de la actividad económica. Sin embargo, para el resto de las provincias no ha habido tal, digamos, desarrollo ni en infraestructura, ni tampoco en actividad económica. En parte también es lógico, ¿no? Estamos hablando de que la mayor concentración
poblacional se encuentran principalmente en la ciudad de Panamá. Pero ¿influye esto el hecho de que haya tenido por lo menos esos primeros años de vida en el occidente del país? Incluso yo recuerdo escucharlo hace poco mencionar que él se había montado también en ese tren que estaba en funcionamiento en su época en la provincia chiricana. Sí, por supuesto. Bueno, yo no sé si tenga tanto que ver, porque en realidad el proyecto era de Martinelli, que Martinelli es capitalino, aunque tiene orígenes en Veragua. Era un proyecto de la campaña de Martinelli, que también fue parte de la campaña de Rux y Blandón, ¿no? Creo que principalmente primero Blandón y después cuando se unieron quedó como parte de la campaña de Rux. Y lo cierto es que el sueño de Belisario Porras era hacer un tren David-Panamá hace 110 años, casi 110 años. Incluso el tren allá en David se inauguró había un ramal que llegaba hasta Boquete y uno que llegaba hasta Puerto Armuelles, hasta el mismo puerto. Yo tuve oportunidad de viajar en ese tren desde David hasta Puerto. Él llegó a funcionar, bueno, yo no sé si hace hasta 30 o 40 años funcionaba, ya de manera, vamos a decir, ya menos, pero seguía funcionando y también había bastantes rieles y trenes ya para el mismo traslado de los bananos dentro de las fincas bananeras. Entonces, sí, era un sueño que, que ha habido durante mucho tiempo y por supuesto el hecho de que sea una persona de David creo que le da pues una fuerza y se entiende más. Mira, uno de los grandes problemas que tiene Panamá es su centralismo. La idea de descentralización de los municipios, las juntas comunales es excelente. Lo único que la han perjudicado y la han usado para la corrupción. Pero la idea original es muy buena porque Panamá es un país muy centralizado, donde no hay una autonomía de lo que puedan hacer las provincias. Y por otro lado, algo que tú señalas que es fundamental es el hecho de que el 85% de la riqueza de Panamá está en el área interoceánica, muy vinculado al canal de Panamá. Y no es que nos vamos a quedar sin canal, el canal, bueno, Rafael, parece que te perdimos de un momento. Tienes el micrófono silenciado. Ahora sí. y una vía como la de ese tren David-Panamá y Panamá-David, creo que va a impulsar mucho la economía, no solo de Chiriquí, sino que él tiene que pasar por todas las provincias. Tiene que pasar, bueno, en algunos casos a un lado, pero eh, va a poder, digamos, trasladar carga para Suero, trasladar carga para Coclé, trasladar carga y personas para Veraguas y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso va a significar un gran impulso a la economía panameña y sobre todo de esas regiones donde tenemos, mira, Panamá es un país de un territorio bastante pequeño, pero muy alargado, muy largo. O sea, para llegar a Paso Canoa hay que echar un tren, Ujú. pero, pero mira que es angosto, ¿no? Angosto entre Sí, Ciudad sí, de Panamá y Colón, es sí, pues te angosto haces entre Chepo y... una hora como mucho sin Sí, tráfico y por autopista te haces hasta 45 minutos de un sí. océano al otro, Igual pero... allá, ¿sabes? Que en Ajá. Chepo y Carpí, o sea, Chepo y la comarca Cunayala se hace hora y poco. Ujú. Y cuando la carretera estaba buena entre Chiriquí y Bocas,
es poco, pero alargado es mucho tiempo realmente. Entonces, toda nuestro transporte de pasajeros, de personas, pasa mucho páramo y aquí esto acortaría pues la distancia, o sea, bueno, no la acortaría, cortaría los tiempos Claro. para poder llevar tanto carga como personas. Claro, tú bien lo decías, es una visión que ya se tuvo desde hace un centenario, em, que pues, llama, bueno, hubo más prioridades. También está el tema de cuánto se peleó por la soberanía, Sí, luego el tema de los militares y el regreso de la democracia, luego volver a levantar un país que a finales de los 80 quedó destruido económicamente, su sí, infraestructura, principalmente en Ciudad de Panamá, también sufrió. Y creo que, bueno, quizás es un momento que pese a que el presidente Mulino ha dicho que las cuentas todas están en rojo, eh, por otro lado tenemos esa estabilidad política, o es lo que se pinta, que pudiera ayudarle a gobernar de forma un poco más tranquila que gobiernos anteriores. sí, yo creo que justamente ante el tema económico, la posibilidad de empezar a construir ese tren que no sabemos cuándo se va a terminar, pero lo importante es arrancar, ¿no? Eh, esa actividad solo como símbolo ya ayuda mucho a crear un clima favorable a la economía, no solo a lo interno, sino también a lo externo. Y, por ejemplo, uno de las épocas mejores económicas que nosotros hemos tenido es cuando al mismo tiempo estábamos haciendo el metro, que es una obra costosísima, y la ampliación del canal. O sea, dos obras públicas que estaban inyectándole mucho a la economía. Y por eso nosotros esos años, un año de esos, que es cuando Martinelli estaba como presidente, tuvimos 13%. O sea que ya está demostrado que en nuestro país obras grandes así ayudan a dinamizar mucho la economía, que es lo que necesitamos. Alguien pudiera decir, bueno, no vamos a hacer nada y esperemos que haya buen tiempo para hacerlo. Allí nos perdemos pues la oportunidad de hacer algo. O sea que yo creo que sí es un proyecto que es interesante. Creo que el hecho de que Mulino haya nacido en David, eso le da un respaldo, aunque creo que hay que decirlo, esta era parte de la campaña de Martinelli. Y Martinelli no tuvo en su campaña del 9 no tuvo el metro, pero toda la vida la gente lo va a recordar por el metro. Ujú. Eso no era parte de la campaña de Martinelli. Martinelli cuando ganó, él pensó, quiero hacer algo diferente tal, y se fue a República Dominicana y vio el ferrocarril de Dominicana, que creo que es el primero que hay en el Caribe, era el primero en el Caribe y en Centroamérica. Acá en la parte, digamos, continental, Continental. el de Panamá es el primero en todo Ujú. Centroamérica. Y ya vamos por la línea 3. Entonces, un día comienza y bueno, el metro de Madrid tiene más de 120 años y siguen creando nuevas, nuevos ramales, nuevas líneas. Y, y así ocurre. O sea, comienza un día y allí vas viendo. Hoy ya hay personas que hablan de, bueno, queremos una línea hasta Capira. Y ya dentro de poco dirá, bueno, queremos una línea hasta Penonomé, porque son las necesidades, pero ya está, digamos, ya está aceitada la máquina, ¿no? Y Claro, lo mismo va a ocurrir con el, el tren. No sabemos cuándo se va a poder hacer. Yo creo que ahí hay que ponerle mucha seriedad, eh, mucha inteligencia. Mira, te voy a decir algo que yo creo que no queda duda. La embajadora nueva de China en Panamá públicamente ha dicho que está de acuerdo con el tren. O sea, lo que ella está diciendo no es que está de acuerdo.
Lo que ella está diciendo es que China tiene suficiente recursos, tiene suficiente tecnología para hacer ese metro. Claro, si nosotros nos vamos a embarcar con China, eh, eso es una decisión también política y económica. Ujú. Si nosotros nos vamos a endeudar con China, supón que son 5.000 millones de dólares, nosotros tenemos que ver de dónde le vamos a pagar, porque si no queda ese tren en manos de China. Ellos no nos lo van a regalar. Claro. Creo que ellos regalaron el primer proyecto que hay la primera, El vamos a decir, estudio. el primer diseño, Ujú. el primer estudio así, pero muy por encima. Eso hay que hacer uno mucho más Y detallado, que si más mal no amplio. estoy, ese estudio no salía desde la ciudad de Panamá, sino que desde Panamá Oeste. No, no sé, Ujú. pero sí, pero el asunto es que eso si se va realmente a hacer, hay que hacer un estudio bien y hay que ver dónde vamos a conseguir el financiamiento. Yo pienso que China estaría feliz porque lo que me cuentan es que a China le está sobrando dinero para prestar para ese tipo de proyectos. Y no solo por cuestión ideológica, que aunque uno piense que no, de repente sí está allí, está, pero ellos están invirtiendo en América Latina donde menos te imaginas, incluso con gobiernos de derecha, de izquierda, de lo que sea. Ellos invierten y bueno, usted lo que le tiene que pagar, ¿no? Claro. Incluso se dice que a ellos les convendría mucho porque sería un ramal de una ruta para llegar hasta México vía ferrocarril, que tampoco es mala idea. No, no es mala idea tener por carretera y tener por ferrocarril. Pero bueno, todos esos son elementos que las personas que van a estar al frente, que van a hacer los estudios, pueden verlo. Pero yo creo que sí hay que hacerlo. Así dure, arrancarlo. Así dure más allá de este mandato. Porque yo recuerdo que Martinelli, no sé si tú recuerdas, Magdiel, él se propuso que el metro, la primera línea, estuviera lista antes de irse en 5 años. Y unos días antes de terminar, él fue con Mimito a inaugurar la primera línea, que fue con el candidato al que él estaba apoyando, para inaugurarla. Ujú. Y demoró ese tiempo. A raíz de allí, mira todo lo que ha demorado la línea 2 ahora la línea 3 pero bueno, ya arrancó, bueno, son otros factores. Esa de Villasaíta ha demorado, no sé por qué ha demorado tanto, y es solo un ramal, es un solo, no sé, un punto nada más. Eh, el asunto es que sí es importante y creo que para la economía, eso es Claro. lo que yo percibo y que he escuchado, para la economía es muy, muy bueno porque eso le da un signo de dinamismo de la economía. No, aparte de cuando él estuvo en gobierno, en el gobierno de Martinelli, la obra del metro, que parecía una obra inalcanzable, se logra concretar antes de que él Sí, salga así es. o termine su periodo de gobierno. O sea Sí, que, digamos, algo de experiencia tiene. sí, Eh, sí es correcto. así No, que, y si tú haces, por ejemplo, hace un tramo, vamos a decir, hasta Veragua, eso va a ayudar mucho a la economía de Chiriquí Veragua. Va a ayudar muchísimo. ¿Eh? Y después se hará otro tramo. Pero bueno, todo eso, yo creo que cualquier cosa que uno diga especulación hay que verlo con las personas que van a hacer los estudios. O sea, hay que hacer todos los estudios. A mí me gustó mucho la ampliación del canal porque ellos hicieron 42 estudios de diferentes perspectivas, no solo del suelo, de todo. Y bueno, finalmente no contaron con el agua, con el niño. El niño vino a perjudicarlo todo lo que se había planeado. claro. El fenómeno del niño este año, este periodo que pasó fue mucho más severo que en otras ocasiones, a pesar de que el canal ya ha vivido varios fenómenos del niño, pero esta vez con mayores clientes, pues mayores barcos. En el 82, 83, cuando hubo un fenómeno del niño, no pasaban tantos barcos por allí.
Y bueno, en ese tiempo el canal no tenía vamos a decir, la función que tiene hoy, que es ganar plata. En ese tiempo era de Estados Unidos y ellos lo tenían para, bueno, era como hegemonía y su principal función no era rentabilidad. Hoy sí es rentabilidad. Totalmente. Y bueno, Sí, como tú dices, factores climáticos que difíciles de controlar, pero bueno, empezamos con un nuevo librito. La próxima semana no tendremos perfiles por, bueno, razones obvias, sí, Rafael, pero sí, abarcamos creo que hoy algo bastante completo de quién será sí, nuestro presidente por los próximos 5 años y esperando que este nuevo gobierno pues logre concretar por lo menos muchas de las propuestas que se han hecho en campaña, particularmente esta hora del tren, creo que llena de mucha ilusión a las poblaciones del interior del país, que como tú bien lo has dicho, históricamente, sí, pues no es que han sido olvidadas, sino que el desarrollo por el centralismo que ha tenido nuestro modelo se ha sí, venido dando más en el área interoceánica en torno al Canal de Panamá y el resto de las provincias por carácter natural han quedado en un rezago. Pero bueno, Rafael, esto lo vamos a seguir conversando en sí, 2 semanas cuando volvamos nuevamente con perfiles. sí, Y aquí nosotros vamos a estar, te comento, haciendo una, por supuesto, transmisión completa desde Atrapa, lo que va a ser ese evento cuando ya el nuevo gobierno tome posesión. sí. Muy bien. Bueno, fuerte abrazo, Magdiel, y que estés muy bien. Claro que sí, gracias. Rafael Bueno, Candanedo nos acompañó aquí en Perfiles cada lunes con perfiles distintos de personalidades nacionales e internacionales para conocer un poco de su historia, su legado y lo que nos dejan para aprender aquí en Relax. Nos vamos a este último cambio y a la vuelta pues venimos con más. No se vaya.